Muy buenas tardes, con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros diputados. Es importante generar el planteamiento, el porqué de la postura de Acción Nacional. Y es que el presente dictamen carece de un análisis pertinente y exhaustivo, que genere una verdadera certidumbre jurídica a la propuesta para que pueda librar de los controles de constitucionalidad a los que estará sujeta. Nos queda claro que la discusión de las comisiones no fue nada suficiente y muchos integrantes de esa comisión lo expusimos. La mayoría de los cuestionamientos no fue contestado. ¿Cuántos cuestionamientos no hicimos la oposición y no fueron resueltas estas dudas? Dejando claro una falta de respeto y responsabilidad parlamentaria por el grupo mayoritario de esta legislatura. El decreto que avanzó en comisiones y que hoy estamos discutiendo en el Pleno representa un retroceso al sistema democrático de nuestra entidad, al sistema de partidos y a las minorías, y con las violaciones grandes a los derechos establecidos de nuestra Carta Magna, como es el principio de progresividad, que debería de garantizar el ejercicio y la protección de los derechos. Contrario a ello, se limitaron los derechos político-electorales de quien tiene la intención de reelegirse, derecho constituido en nuestro Código Electoral. La propuesta también constituye una clara transgresión al principio de pluralidad en la integración del Cabildo, especialmente en 97 municipios que se contemplan solo 2 regidores por el principio de representación proporcional, ya que impediría el acceso de la mayoría de los partidos políticos con registro o acreditación en la entidad, imposibilitando una representación real de las minorías y contrariando la pluralidad, esencia de la democracia. Por otro lado, la determinación del número de regidores no está argumentado y ustedes lo saben. No se establece un parámetro que justifique la asignación de los integrantes de mayoría relativa como de representación proporcional, como así lo establece la acción de inconstitucionalidad 63/2009, donde se determinó que la emisión de las normas dirigidas a regular el principio de representación proporcional para la integración de los ayuntamientos, las entidades federativas, que deben de seguir los mismos lineamientos previstos en la Carta Magna y en lo relativo a los porcentajes que debe de ajustarse a la integración del Cabildo, no tendrán que alejarse al 60% de los funcionarios electos por la mayoría relativa y el 40% de representación proporcional. Si me lo permite, diputada presidenta, veo muy sola la sala de Pleno. Solicito que se pueda revisar el quórum. En atención a lo solicitado por la diputada Ingrid Craso-Pani, solicito se rectifique el quórum. Por lo tanto, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación para pasar lista hasta por 3 minutos. Adelante. Ábrase el sistema electrónico para registrar la asistencia hasta por 3 minutos. Diputada presidenta, existe evidentemente el quórum. Por tal motivo puede reiniciar la sesión. Gracias, secretario. Tenemos quórum, no es necesario registrar nuevamente, contamos ya con quórum para continuar. Continúe, diputada Ingrid, por favor. Muchas gracias, diputada presidenta. Sin embargo, con la reforma planteada no se acercan, sino se alejan los porcentajes referidos, haciendo más evidente la sobrerepresentación en los ayuntamientos, estableciéndose como un gobierno autoritario, el cual no requiere de consensos, ya que quien gane las elecciones en los 115 municipios contará con un porcentaje igual o mayor a la mayoría calificada. Es decir, que la oposición no reflejará una representatividad adecuada, dejándolos fuera de la toma de decisiones y acuerdos a favor de la minoría y al interior del ayuntamiento. El caso más evidente de sobrerepresentación son 32 municipios con una población entre 50,000 y 150,000 habitantes, donde los integrantes de mayoría relativa representan el 75% del total del cabildo, es decir,
las 3/4 partes, limitando cualquier tipo de injerencia de la oposición. Este es un ejemplo claro de conformación del autoritarismo en los municipios, el cual no contempla el voto de calidad del presidente como lo establece el artículo 29 de la Ley Orgánica del Estado de México. La austeridad, argumento que pretende justificar la reforma, es a todas luces insostenible. Si bien se pretende tener un ahorro por la eliminación de regidores y síndicos, para un dudoso mejoramiento de las finanzas municipales, la Federación, por otro lado, le va a dejar de destinar a 42 municipios de la entidad 540 millones de pesos del Fortaseg, subsidio designado a la seguridad pública. Este carácter centralista del Ejecutivo socava el federalismo reconocido en nuestra Constitución, modelo que se requiere replicar con esta iniciativa con tintes autoritarios, alejados de los ideales democráticos, alejados a la lucha en la que Acción Nacional por 81 años ha buscado el reconocimiento de los derechos político-electorales y el derecho de las minorías, y que gracias a las instituciones y a la democracia se han convertido en mayorías. Sin embargo, hoy le dan la espalda a ese pasado. Nos queda claro que no hay una justificación de la propuesta y de aprobarse se estaría atentando en contra de la democracia, en contra de la pluralidad, en contra de las minorías, en contra de la historia, en contra del Estado de México. Acción Nacional dice sí a la austeridad, pero dice un rotundo no al autoritarismo. Aquí estará siempre Acción Nacional para recordarles que ni la elección más enfática podrá borrar la pluralidad mexicana, la diversidad política o la voz de la sociedad. Para recordarles que la Cuarta Transformación tuvo su origen en las minorías y que la diferencia está marcada entre quienes destruyen y construyen, entre quienes utilizan a los jóvenes, indígenas y mujeres en el sentido más demagógico posible y al rato regresarán a limitar y a olvidar sus derechos. El partido mayoritario en el Estado de México resultó antidemocrático y hoy demuestra que la demagogia es la práctica fina en la política y para manipular a las multitudes por medio de sus demandas y aspiraciones que, como refirió Aristóteles, la práctica de la demagogia los ha llevado a sentirse soberanos por encima de la ley. Pero el gobierno, de la mano del demagogo, se vuelve despótico al controlar la opinión del pueblo, y eso está sucediendo aquí. Discursos sin sustento, aferrados al poder. El Tribunal Electoral del Poder Judicial ha determinado que el número de espacios a obtener por el primer principio de mayoría relativa debe de garantizar la pluralidad política y privilegiar la gobernabilidad, no viceversa. Uno no debe de aniquilar al otro ni hacerlo imperceptible. Quien vote a favor traicionará la democracia y le darán la espalda a las minorías, pero sobre todo al Estado de México. Y como se ha exigido incluso desde el Consejo del INE, los ayuntamientos deben de conservar en el origen de su integración el principio de pluralidad política. Todas y todos debemos de defender y apostar por mantener los elementos de la democracia, lo que ha dado origen a la alternancia. Y esto se debe de fortalecer. Las reformas electorales son saludables, siempre que nos devuelvan a los escenarios con dados cargados del poder en turno. Tenemos un diseño en donde el que gana, no gana todo y para siempre. Gana la proporción y el mandato en las urnas, y el que pierde debe de existir y dar la voz reconocida a quien los eligió. Por eso consideramos que no debe de eliminarse la pluralidad política ni disminuirse la representación proporcional. Por lo que los diputados de Acción Nacional votaremos en contra de las propuestas y exigimos se deje de atacar y de intentar debilitar la voz de los ciudadanos, de las mujeres, de las minorías, porque resultan fundamentales para mejorar la calidad de vida de los mexiquenses. Es cuanto.